buenas tardes y muy honrado por esta invitación y de compartir este podio pues con personalidades tan importantes. Mi pequeña aportación en esta convención va a ser presentarles esta propuesta de lo que es el envejecimiento cerebral saludable y formularnos y tratar de responder la pregunta de si es posible prevenir la demencia. Pues tengo que hacer mi disclosure respecto a que, además de profesor, soy Medical Advisor de la unidad cardiometabólica de la compañía Merck. Empecemos por mencionar que independientemente del género, de la raza, de la etnicidad, del lenguaje, de la región geográfica, la población envejeciente cada vez reclama más el hecho de que la función cognitiva es muy importante para su envejecimiento saludable, porque, digamos, nos hemos saturado de oír hablar de salud cardiovascular y eso está muy bien, pero el envejecimiento saludable debe involucrar también el concepto de un envejecimiento con cognición saludable. Así que en la consulta de los médicos prácticos cada vez aparece más esta pregunta: ¿qué puedo hacer para mantener la vitalidad cognitiva y preservar la memoria a medida que envejezco? Más por el hecho de que el miedo que todos tenemos a padecer de la enfermedad de Alzheimer, por lo que vemos en nuestros congéneres humanos, pues nos lleva evidentemente a formularnos esta pregunta. A pesar de una evidencia creciente, muy creciente, de que hay una serie de factores de riesgo modificables y de que también existen factores de protección para la demencia, digamos que hay una carencia continuada de conciencia entre la comunidad médica y entre la comunidad en general respecto a que podemos desde ya empezar a establecer una serie de estrategias para tener un envejecimiento cognitivo saludable. La evidencia que ha surgido desde el punto de vista epidemiológico de la conexión de una serie de factores de riesgo modificables con la demencia es muy grande, pero los académicos más estrictos y podríamos decirlo más cuadriculados, pues siguen pensando que antes de promulgar una política de salud pública donde empecemos a decir a gritos de que el control de los factores de riesgo cardiovascular además tiene el buenísimo impacto de permitirnos un envejecimiento cognitivo saludable, pues se ha quedado, digamos, a media petaca, ¿no? Esta conferencia provee pues una especie de mapa conceptual que permita implementar estas intervenciones multidominio hacia preservar la función cerebral y reducir en la población el riesgo de demencia. Son un total de 9 pasos que voy a estar describiendo pues uno a uno. El primer paso creo que ya lo hemos cumplido con las conferencias previas, incluyendo la de la doctora Briseida Feliciano, porque el primer paso es que comprendamos el imperativo demográfico. Pues esa tarea ya está cumplida en este simposio, puesto que la población total a riesgo para desarrollar en el futuro demencia es muy alto. Aquí algunas estadísticas de cómo la población está envejeciendo a un ritmo increíblemente alto, lo cual se va a volver una carga insostenible para el sistema de salud de no tomar acción. Después del cáncer, es la segunda causa más temida de enfermedad en una gran encuesta nacional. El miedo más grande es al cáncer y en segundo lugar a tener enfermedad de Alzheimer. Y los tratamientos que tenemos hasta la actualidad son de una utilidad muy limitada. Obviamente que la industria farmacéutica anda haciendo estudios de fase 1, de fase 2, pero esto no es otra cosa que una promesa, nada real por el momento. Esto es más del imperativo demográfico. Hay que ser honestos de que después de que pasamos los años reproductivos, parece que la evolución no nos ha provisto con una forma de protegernos contra una serie de procesos oxidativos que van deteriorando nuestros órganos y tejidos. Y el cerebro, digamos, no es la excepción. Y a medida que envejecemos, la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, forma un ambiente permisible para lo que podríamos llamar enfermedades oportunistas, tengan un excelente caldo de cultivo. Y dentro de estas enfermedades oportunistas, pues tenemos, además de la enfermedad cerebrovascular, la demencia de tipo Alzheimer y otros tipos de demencia. Con esta expectativa de vida actual, que tenemos de más o menos 80 años, el cambio demográfico más grande que vamos a tener en los próximos años en todo este lado del mundo es el número de personas con más de 85 años. Si tenemos en consideración de que el 20% de los individuos mayores de 65 años tienen
Mild Cognitive Impairment, la alteración cognitiva leve, que puede ser el prodromo de la enfermedad de Alzheimer, y si tenemos en cuenta que hay unos casi 80 millones de baby boomers actualmente en este lado, y una proporción de ellos teniendo gran cantidad de factores de riesgo cardiovascular no manejados, pues lo que se nos viene es una verdadera pues avalancha de casos de enfermedad de Alzheimer. Estas son las proyecciones para el año 2030. Obsérvese cómo la población de más de 85 años va a tener un crecimiento impresionante, y dentro de este grupo una proporción muy importante va a tener enfermedad de Alzheimer. Esta es una estadística recientemente publicada del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, haciendo comparaciones de los cambios porcentuales en causas de mortalidad entre el año 2000 y el año 2010. Comparando el 2000 y el 2010, ha habido un descenso de casi una tercera parte de las muertes relacionadas a VIH, y ha habido, posiblemente por una mejor concienciación sobre la salud cardiovascular y un buen uso posiblemente de las estatinas y de los ACE inhibitors, una tendencia hacia la reducción de las muertes debidas a enfermedad cardiovascular, una leve tendencia muy tímida de reducción de cáncer de mama, una leve tendencia a la reducción de cáncer de próstata y una reducción del 20% de las muertes relacionadas a stroke, pero es absolutamente evidente que las muertes relacionadas a enfermedad de Alzheimer están teniendo un crecimiento logarítmico. El imperativo demográfico, que es el paso 1, creo que está más que comprendido. El paso 2 en este dominio multipasos es que comprendamos en qué consiste envejecer cerebralmente de manera saludable. Pues aquí están los componentes de lo que es la función cognitiva saludable, solamente para recordar: el lenguaje, el pensamiento, la memoria, las funciones ejecutivas, el juicio, la atención, la percepción y la capacidad que tengamos a medida que envejecemos de seguir viviendo una vida llena de ilusión. Esta es la definición del Instituto Nacional del Envejecimiento, que hace parte del Instituto Nacional de Salud Mental. Me parece una muy bonita definición. No es solamente la ausencia de enfermedad, sino también el desarrollo y la preservación de una estructura cognitiva multidimensional que permita al adulto mayor mantener una conexión social, un sentido de propósito y las capacidades de funcionar independientemente para recuperarse funcionalmente de la enfermedad o la injuria y de bregar con los déficits funcionales residuales. Un concepto importante dentro de este paso es que este pensamiento nihilista de que al que le toca la enfermedad de Alzheimer le toca y que no hay absolutamente nada para hacer, tiene que desaparecer, no solamente de la comunidad médica, sino de la comunidad en general. Tenemos que empezar a decir a gritos, y creo que aquí tenemos al promotor número 1 pues en nuestro país de esa idea, y con una energía muy grande el doctor Heriberto Acosta desde hace varios años nos ha dicho eso. La demencia puede ser prevenible, podemos retardar el inicio de la demencia controlando una serie de factores. Hay una serie de correlatos neuropatológicos y neuropsicológicos que nos sugieren que de la población que logra llegar a los 100 años, o sea, de los individuos centenarios, un 20% de la población de centenarios no demuestran absolutamente ningún tipo de declinar cognitivo ni enfermedad neurodegenerativa. O sea, ahí tenemos un buen ejemplo en vivo y en directo de que es posible envejecer sin demencia. ¿Qué tienen de distinto los cerebros y esas economías corporales de estos centenarios que les permite llegar a este estatus de 100 años sin declinar cognitivo? Y aquellos individuos que sobrepasan los 100 años, los así llamados supercentenarios, si se llega a los 100 años sin demencia, la posibilidad de que después de los 100 años surja la demencia es mínima. La mayoría de los supercentenarios escapan a la expresión de enfermedades neurodegenerativas, incluyendo el Alzheimer y también enfermedad cerebrovascular. Así que en la investigación de las ciencias básicas, una de las cosas que se está planteando es ¿por qué no estudiar a nivel molecular los cerebros de los centenarios y los supercentenarios para que sean considerados modelos de envejecimiento cerebral saludable y ver qué hay de raro en esos, de raro entre comillas, que podamos intensificar en los cerebros de los individuos que padecen la enfermedad de Alzheimer? En el paso 3 es que comprendamos que la prevención de la demencia envuelve primariamente el retraso del inicio de la demencia.
Ese es otro, el paso número 3 para este multidominios, esta escalera multidominios. Dado que la enfermedad de Alzheimer y la alteración cognitiva vascular dan cuenta por más del 80% de las demencias y que la investigación hasta la fecha se ha centrado sobre los riesgos y los factores de protección para estos tipos de demencia, pues toda esta conferencia va a estar dedicada específicamente a las demencias de tipo Alzheimer y a la demencia de tipo vascular. Siempre es bueno pues recordar que menos del 1% de los casos de enfermedad de Alzheimer son heredados, tienen un inicio más temprano y más del 99% son esporádicos, donde posiblemente una serie de factores ambientales, muy especialmente factores de tipo metabólico, la diabetes mal controlada, e igualmente ciertos fenómenos inflamatorios, como el sostener una inflamación crónica de bajo grado, ciertos polimorfismos de la polipoproteína E4, traumas de cabeza, etcétera, conspiran para promover el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Se empieza a hablar, y más adelante mencionaré el fenómeno de la epigenética, donde muy posiblemente nuestros cerebros son muy parecidos, pero lo que cambia es la epigenética, es decir, la influencia que el ambiente tiene en la manera como nuestro material genético se expresa. En la actualidad basados en biomarcadores, como son los niveles de la ApoB en el líquido cefalorraquídeo, los niveles de la proteína tau y ubiquitina, se subclasifican las demencias esporádicas en la actualidad a su vez en 5 subgrupos: el JARO, el ATEO, el EVALO, el AELO y el ATURO. Así que estamos llegando a ese grado de subclasificación para el diseño de buenos estudios clínicos con los medicamentos futuros. Obsérvese, sin entrar en detalles, que si nosotros logramos retrasar por lo menos unos 5 añitos el inicio de la demencia en la población general, vamos a tener una tremenda reducción de la prevalencia. Es decir, cualquier medicamento o cualquier intervención que permita un retraso de unos cuantos años de la demencia en la población va a tener un efecto muy marcado en reducir la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Aquí, para ilustrar algo que de hace años venimos pues promulgando en las actividades educativas, es que cuando los individuos desarrollan la enfermedad de Alzheimer, de aquí para adelante, cuando ya se hacen sintomáticos con las formas leves, es porque ya ha habido todo un proceso patológico desde mucho antes. Obsérvese, la acumulación de la proteína beta amiloide empieza desde mucho antes, cuando la función cognitiva es normal. Obsérvese que ya cuando el individuo desarrolla el estado, digamos, pre-Alzheimer, denominado alteración cognitiva leve, las concentraciones de la proteína beta-amiloide ya han llegado casi a su plató. Y así, cuando el paciente desarrolla la condición en sus formas más leves, ya tiene acumulado la proteína beta-amiloide que se iba a acumular. Algo parecido sucede con los usos neurofibrilares. Toda la injuria neuronal mediada por la fosforilación de la proteína tau aparece muchos años antes de que se desarrolle la alteración cognitiva leve y los estados demenciales. Igualmente sucede con la estructura cerebral. Ella empieza a deteriorarse y ya hay algunos signos imagenológicos de deterioro de la estructura años antes del MCI, de tal manera que la memoria solamente viene a afectarse y las funciones de la vida diaria más tardíamente. Obviamente todo este tiempo nos da la posibilidad de intervenir. Ahí es donde está, digamos, lo mágico de todo esto. Uno de los factores, no solamente en demencia vascular, sino también en enfermedad de tipo Alzheimer, es la isquemia cerebral. La isquemia cerebral como un facilitador de todo el procesamiento amiloideo anormal. La ateroesclerosis, de la cual llevamos pues ya muchos años hablando, de cómo se desarrolla y los factores que contribuyen a la misma, se ha estudiado recientemente en el setting de la enfermedad de Alzheimer. Este es un artículo sorprendente, publicado en el último mes en la revista de Alzheimer y Demencia. Es un estudio grandísimo de autopsias, un estudio muy gigantesco, donde se compararon en rojo individuos con enfermedad de Alzheimer con controles sin enfermedad de Alzheimer, por grupos de edad. Aquellos que morían teniendo enfermedad de Alzheimer, se tenía que documentar neuropatológicamente que era una enfermedad de Alzheimer, y se comparó con individuos sin demencia y se evaluó el % de oclusión de diferentes arterias cerebrales.
la arteria vertebral, la arteria basilar, la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y arterias intracraneales. Y obsérvese que de manera estadísticamente significativa, el porciento de oclusión de más del 60% fue superior en pacientes con enfermedad de Alzheimer versus los controles. Cuando se analiza el porciento de oclusión de estas mismas arterias de más del 70%, emerge que en la población con enfermedad de Alzheimer hay un grado de oclusión mayor que en sus controles, y cuando se analiza porciento de oclusión de más del 80%, sucede con una significancia estadística mayor oclusión en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Estas son algunas de las secciones que se publicaron, donde con una metodología de medición de lumen, se ha documentado específicamente pues este asunto, de tal manera que la aterosclerosis y la oclusión pues vascular cerebral de alguna manera pone un ambiente permisible para que el procesamiento amiloideo anormal tenga lugar. Dado que este proceso de desarrollo entonces de Alzheimer y de alteración cognitiva vascular no pasa de un día para otro, toma un proceso largo, pues precisamente nos da una gran oportunidad de instituir estrategias que identifiquen todos estos procesos patogénicos, no solamente interviniendo lo que es la aterosclerosis, sino también posiblemente manipulando farmacológicamente el procesamiento amiloideo anormal, pero no como lo hemos hecho hasta en los estudios clínicos hasta la fecha, que es corriendo ese estudio en pacientes con enfermedad de Alzheimer ya instituida, donde posiblemente la carga amiloidea ya llegó a su nadir. Tenemos que desarrollar biomarcadores que permitan el establecimiento precoz del riesgo de esta condición y hacer intervenciones antes de que la enfermedad de Alzheimer se desarrolle. Aquí para incluir algunos de los factores que promuevan el envejecimiento cerebral saludable, que vuelvo a repetir, los académicos más cuadriculados siguen pensando que hasta que no exista el estudio clínico grandísimo que documente que esto es así, pues que no lo debemos empezar a decir a las poblaciones. Pues muy probablemente el hablar de modificación de estilos de vida, control óptimo de factores de riesgo vascular, prevención secundaria del stroke, reducción del estrés psicológico, reducir la carga que da sobre el cerebro la depresión y los trastornos de ansiedad, y por qué no, algunos medicamentos deben empezarse a hablar de manera más fuerte. La promoción nos parece que es prudente de modificación de estilos de vida para prevenir o retrasar el Alzheimer, a pesar de la ausencia de evidencia de que de que no tenemos clinical trials, estudios clínicos, de que modificando esos factores de riesgo prevenimos la enfermedad de Alzheimer. O sea, hay una evidencia epidemiológica de la conexión, pero de ahí a que exista un estudio clínico que nos haya demostrado que el instituir precozmente estas modificaciones de estilos de vida redunda en una reducción de la incidencia de Alzheimer, pues evidentemente no lo hemos hecho. Esto sería muy costoso, y en estas épocas de vacas flacas se duda mucho de que cualquier gobierno, incluyendo el americano, vaya a promocionar o a correr un estudio clínico de estas dimensiones. El control óptimo de factores de riesgo vascular evidentemente debe incluir intervenciones integrativas, porque ustedes saben que cada compañía farmacéutica, de acuerdo a lo que le conviene, pues digamos hipertrofia el tema del colesterol por una época, y la otra hipertrofia el tema de la diabetes. O sea, lo que sucede es que a la comunidad médica y a la comunidad en general hay que hablarle de un enfoque integrativo que maneje de manera simultánea todos los factores de riesgo. Aquí para mencionar las contribuciones ambientales a la demencia, muy posiblemente la genética pues esté involucrada, las defensas antioxidantes que varían grandemente de cerebro en cerebro, los sistemas de reparación y de neuroplasticidad, el aprendizaje, el nivel de educación, el nivel de recreación o de sentido de humor que tengamos en la vida, la ocupación, pueden influir como factores que modifiquen el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. La teoría es que dependiendo de ese menú que cada uno tenga, hay un grupo de individuos que evitan alcanzar esta concentración crucial, posiblemente de proteínas beta amiloides solubles o de proteínas chaperonas en el cerebro, en tanto que otros alcanzan este umbral. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es todo aquello que se refiere a los cambios heredables en la expresión genética que no son debidos a alteraciones en la secuencia del DNA.
hemos estado de manera obsesivo-compulsiva tratando de buscar mutaciones genéticas que nos expliquen quiénes desarrollan y quiénes no desarrollan enfermedad de Alzheimer. Y muy posiblemente ahí no encontremos, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, nada. Lo que suele cambiar grandemente es la manera como el material genético se expresa en el tiempo debido a influencias ambientales. Para poner el concepto de manera más clara, supongamos que el funcionamiento normal de este circuito neuronal dependa de que este gene X se prenda, pero de que este gene Y esté apagado. Y es el balance entre estas dos cosas lo que da el estado de salud. Pues puede ocurrir bajo ciertas lesiones epigenéticas inducidas por el ambiente, que cambios en la cromatina, muy frecuentemente acetilación de las histonas o en ocasiones metilación del DNA, lleven a que, por ejemplo, el gene X se apague, en tanto que el gene Y, que debe estar apagado, se encienda. Y esto induce una disfunción. Aquí, por ejemplo, sabemos que una proteína proinflamatoria que se expresa en el cerebro, que es la NF-kappa beta, y que debe vivir apagada para no desatar fenómenos inflamatorios en nuestros circuitos neuronales, este gen se prende en el cerebro toda vez, por ejemplo, que haya mucho producto de glicosilación avanzada, que es lo que sucede en los diabéticos mal controlados, o cuando hay acumulación de la proteína beta-amiloide. Tanto los productos de glicosilación avanzada como la proteína beta-amiloide, y no es la polimerizada, es la soluble. Proteína beta-amiloide soluble produce una activación de la histona acetiltransferasa que acetila histonas en este sector y manda el mensaje de que este gen se prenda, por ejemplo. Obsérvese que esta es una lesión entonces epigenética, donde un fenómeno inflamatorio se dispara en un área del sistema nervioso central mediado por esta variable ambiental que es la glicosilación no enzimática de las proteínas. Esto, por supuesto, nos da también pie a pensar de que pueden haber terapias en un futuro que reviertan o que prevengan esas lesiones epigenéticas. Esta es una publicación fantástica de Lancet Neurology de noviembre del 2009, donde se habla de los mecanismos epigenéticos en una serie de enfermedades neurológicas, no solamente Alzheimer, sino que posiblemente en esclerosis múltiple, en Huntington, existan lesiones epigenéticas, mecanismos epigenéticos que apenas estamos empezando a entender. En resumen, en la enfermedad de Alzheimer se ha estudiado que hipometilación de algunas zonas e hipermetilación de algunas otras zonas altera la función sináptica, o la acetilación anormal de histonas lleva también a alteración es una lesión epigenética descrita en la enfermedad de Alzheimer. Como les mencionaba, epidemiológicamente hay factores de riesgo asociados con demencia. El tabaquismo incrementa 1.7 veces el riesgo, la hipertensión 1.6 veces, la diabetes 2.2, y estos factores de riesgo, si se miden más temprano en la vida, son mejores predictores de demencia que cuando estos factores de riesgo se miden de manera tardía. Por supuesto que los niveles de LDL colesterol que hemos correlacionado con el riesgo de coronary heart disease también parecen tener una correlación con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Aquí alguna data epidemiológica de cómo niveles de colesterol, de una manera, podríamos decir, dosis dependiente, incrementan el riesgo de desarrollar demencia. Como también se ha ligado el tener trastorno de estrés postraumático, incrementando casi en 2 veces el riesgo futuro de desarrollar demencia. En un estudio en población de veteranos se ha documentado que el tener este historial de trastorno de estrés postraumático multiplica por 2 el riesgo futuro de desarrollarlo. Así que el epigenoma está en la intersección entre lo que es el ambiente y la variación genética. Por ejemplo, teorizamos entonces que la hipertensión mal controlada, la dislipidemia no reconocida y mal controlada, al igual que la diabetes mellitus, la obesidad, el síndrome metabólico en general, la indiscreción dietaria, la vida sedentaria, la depresión mal manejada, el hipotiroidismo, posiblemente la hiperhomocisteinemia, la actividad intelectual pobre, una sociedad con poco reto intelectual. Al igual que un trauma de cabeza o una inflamación sistémica crónica, de alguna forma que tenemos que investigar en un futuro, está produciendo cambios epigenéticos que propenden por el desarrollo de un fenotipo clínico en particular, el que nos ocupa hoy, la enfermedad de Alzheimer. Y esto pues yo creo que lo he mostrado como 20.000 veces, pero es que me parece una muy buena gráfica para mostrar
la intersección que hay entre genética y epigenética. Podríamos decir que aquí tenemos un individuo que no tiene genes de riesgo, este individuo sin estresores o incluso con estresores leves o estresores severos, digamos que está equipado genéticamente para que las lesiones epigenéticas no sucedan y está, digamos, exento de desarrollar, en este caso, enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos un individuo con un riesgo anormal, sería este puente con esta barandilla mala, pues todo le funciona bien, si aparecen estresores leves, pues no pasa nada, la función sigue siendo normal, e incluso con estresores severos, con un solo gen afectado, tampoco pasa nada. Estas son enfermedades donde se requieren 2 o más genes posiblemente afectados. Aquí en este puente ya con 2 barandillas malas, pues digamos que no hay manifestaciones clínicas sin estresores, incluso con un estresor leve la función es normal, pero ya con un estresor severo, este será posiblemente un caso de lentificación de la función, pero que no progresa a la forma más severa. Podría ser un caso de alteración cognitiva leve, que aunque pasen los años, no progresa a enfermedad de Alzheimer. Lo que tenemos que hacer es tratar de investigar cómo predecir si después de tener alteración cognitiva leve, quiénes pasan al otro lado del charco y quiénes no pasan. Y los que tengan múltiples genes alterados, con estresores incluso leves, van a tener disminución de la función y evidentemente con estresores severos, y estos estresores pueden ser todas aquellas cosas que produzcan lesiones epigenéticas, llevará al derrumbamiento del puente, que es en este caso pues, la enfermedad de Alzheimer. Pero también tenemos que hablar de los papeles protectivos potenciales que tienen ciertos factores psicosociales, muy difíciles también de investigar, pero tenemos un montón de razones para pensar que un nivel educativo más alto en una sociedad, un ejercicio físico regular, dietas saludables, actividades placenteras, pero que simultáneamente sean intelectualmente retantes, y el mantener un estilo de vida integrado socialmente, un estilo de vida de alta conectividad social, pensamos que pueden ser factores de protección. Si consideramos lo que la American Heart Association nos habla de que es un control metabólico saludable, que es simultáneamente no fumar, hacer por lo menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada 5 días a la semana, comer 5 porciones de frutas y vegetales al día y mantener un peso corporal saludable. Obsérvese que en una estadística reciente solo 3% de la población norteamericana sigue simultáneamente estos 4 hábitos de vida saludable. Muy posiblemente el promocionar esto también tenga que ver con promover un envejecimiento cerebral saludable. Las emociones son un paso pues fundamental también en este proceso, porque la salud o el envejecimiento saludable es más que preservar solamente la función cognitiva. En la vida diaria los dominios de la salud emocional y la salud cognitiva están ligados de manera pues que no la podemos separar. Las emociones y la cognición están completamente ligadas. De esta manera promover un bienestar emocional en la población y reconocer y tratar a tiempo la depresión y los trastornos de ansiedad deben ser importantes medidas para prevenir el desarrollo de demencias. Tenemos que, ya lo sé, que inmediatamente saldrá inmediatamente alguien a decir que nos falta estudios clínicos que no lo documenten, pero tenemos plausibilidad biológica para decir eso bastante fuerte, de que debemos reconocer a tiempo las depresiones y los estados de ansiedad y tratarlos hasta la remisión. También debemos manejar de manera muy apropiada las condiciones médicas coexistentes que tengan nuestros pacientes envejecientes, porque estas condiciones médicas mal manejadas también afectan negativamente la cognición y de nuevo pueden ser el caldo de cultivo para que las lesiones epigenéticas sucedan. En el paciente que va envejeciendo, el manejo de sus enfermedades pulmonares, de su fallo cardíaco, de la insuficiencia renal, de la apnea del sueño, de las deficiencias vitamínicas, de la depresión, deben ser manejadas en su conjunto. Y por supuesto que sería muy importante que en algún momento los planes médicos también comprendieran esto, de que cuando hacemos un manejo apropiado de
todas las dimensiones del individuo, estamos previniendo el desarrollo de condiciones que en el futuro son más costosas y están desaguando los sistemas de salud. Hablando un poco pues del tema que a mí más me toca, que es por ser farmacólogo, que es el de los medicamentos, digamos que cosas para mencionar: dosis altas de vitamina A se han asociado incluso con un riesgo incrementado de stroke hemorrágico en un reciente estudio de prevención cardiovascular. Posiblemente haya ventajas de promover el consumo de omega 3 y de vitamina D. Hablando un poco de la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer, que todos conocemos, aquí está la primera paciente, Augusta, y aquí tenemos las placas neuríticas y los estudios de imagenología que cada vez nos abren una nueva perspectiva para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Esta es la hipótesis amiloidea, creo que no hay necesidad de discutir en profundidad, pero solamente que la proteína precursora amiloide, en aquellos pacientes en las que el metabolismo de la misma, el procesamiento de la misma sucede por la beta secretasa, también conocida como BACE, seguida posteriormente por el procesamiento de las gamma secretasas o presenilinas, lleva a la acumulación de estas dos proteínas, la beta-amiloide de 40 aminoácidos y de 42 aminoácidos. Esta es nuestra famosa pues hipótesis amiloidea. En el cerebro, digamos, saludable, la actividad primordial es de la alfa secretasa, una enzima que procesa de manera normal, que corta en este territorio la proteína precursora amiloide, previniendo así el desarrollo de la proteína beta amiloide. Pero de este otro lado tenemos el procesamiento anormal. Esta es nuestra hipótesis amiloide, que a pesar de todas las cosas no se ha logrado derrumbar. Igualmente añadimos a esta hipótesis la fosforilación indebida de la proteína tau con la formación pues de los usos neurofibrilares. Igualmente hay una disfunción mitocondrial, posiblemente como consecuencia de la acumulación de esta proteína beta-amiloide y como consecuencia de la disfunción de los microtúbulos. De tal manera que de ahí ha surgido el concepto que la industria farmacéutica viene desarrollando de investigar inhibidores de la beta secretasa que disminuyan el desarrollo de esa proteína beta-amiloide, pero con una diferencia, de que estos inhibidores de beta secretasa sean administrados. Aquí tendríamos la beta secretasa. Si la bloqueamos, pues vamos evidentemente a evitar la acumulación de esta proteína beta-amiloide. Pero si utilizamos en los estudios clínicos una población antes de que desarrolle la enfermedad de Alzheimer, ese ha sido el concepto, digamos, nuevo. Igualmente, inhibidores de la gamma secretasa podrían tener una utilidad. Medicamentos que en cambio activen la alfa secretasa, que potencien el funcionamiento de la alfa secretasa. Igualmente medicamentos que inhiban la agregación de la proteína beta amiloide, una vez formada, evitar que se polimericen y se agreguen formando las placas amiloides, o medicamentos que promuevan la limpieza o la depuración de la proteína beta amiloide desde el cerebro. Aquí las vacunas, que inicialmente fueron un desastre, produciendo meningitis, con cambios de epítopes, se ha podido promover la limpieza de la proteína beta-amiloide sin activar células T. Aquí hay algunos de las vacunas que están siendo investigadas para ser administradas pues, de manera precoz, y la inmunización pasiva incluye algunos anticuerpos monoclonales, de los cuales aquí hay algunos nombres de medicamentos que están siendo investigados. Para promover la limpieza hay que mencionar también el resveratrol, un compuesto que incrementa la expresión de algunas proteínas que promueven la depuración y que tienen potentes propiedades antioxidantes. Pues el resveratrol tiene un alto contenido en el vino tinto. El procesamiento anormal de la proteína tau también es un target de algunos medicamentos que están siendo investigados. Aquí algunos de los nombres de medicamentos que se investigan para inhibir la agregación de la proteína tau, y medicamentos cuyo target es manejar la disfunción mitocondrial. Son otro grupo pues, de medicamentos que están siendo investigados en este sentido. El paso quinto es comprender cuál es la población blanco que debemos intervenir desde el punto de vista de políticas de salud pública, cuándo empezar a aplicar estas intervenciones, y también formularle una pregunta de cuándo detener estas intervenciones. Posiblemente, pues, un predictor de riesgo de demencia que se nos semeje bastante a lo que hemos venido haciendo en medicina cardiovascular, que es aplicar, por ejemplo, el score de Framingham para tratar de prever cuál va a ser el riesgo de enfermar y morir de enfermedad cardiovascular dentro de los próximos 10, 20 años. De pronto un score
predictor del riesgo de demencia, muy parecido al que tenemos posteado pues en la American Heart Association, debería ser diseñado, ¿sí? Otra cuestión es que los adultos de edad media, los baby boomers, con múltiples factores de riesgo vascular, deben ser considerados una población target para programas que promuevan el envejecimiento cerebral saludable. Obviamente, se requiere más investigación en este sentido, pero así como se ha hablado tanto de prevención cardiovascular, hay que acoplar posiblemente a ese mensaje el que eso tiene el beneficio adicional de promover un envejecimiento cerebral saludable. Más investigación es requerida, evidentemente, pero adultos con historial familiar de Alzheimer, adultos con historial de demencia en ambos padres, son un blanco apropiado para tales programas. Comprender cuáles individuos con MCI están en más alto riesgo de eventualmente desarrollar enfermedad de Alzheimer es clave también para alcanzar esta meta última que tenemos de tratar de evitar la enfermedad de Alzheimer. Un poquitico de palabra respecto a lo que es biomarcadores. ¿Qué podemos detectar con biomarcadores? Pues evidentemente se ha tenido una conferencia magistral de imagenología en Alzheimer, pero para resumir algo, el MRI para ver estructura y el PET y otras tecnologías imagenológicas más avanzadas para medir la carga de placas seniles, pero también la medición en el líquido cefalorraquídeo de proteína beta amiloide o de proteína tau. El desarrollo de medicamentos nuevos en enfermedad de Alzheimer requiere, y de así mismo se está haciendo, la utilización no solamente de escalas, las típicas escalas que utilizaron los inhibidores de colinesterasa y la memantina, sino que también se requiere para los nuevos proyectos de investigación involucrar en estos diseños biomarcadores, hacer estudios más profundos de farmacocinética, de biomarcadores que permitan tener estudios mucho más potentes. En cada uno de los pasos de la cascada amiloide tenemos algunos biomarcadores ya estudiados en el procesamiento de la proteína precursora amiloide. Aquí hay algunos, la medición de la proteína precursora amiloide soluble o de BACE en líquido cefalorraquídeo, a nivel de monómeros de proteína beta amiloide, pues la medición de dichos monómeros tanto en líquido cefalorraquídeo como en plasma, en la parte de oligómeros, pues la medición de los mismos, los cuales también podemos medir con imagenología utilizando PET o utilizando algunas técnicas especializadas de MRI, la carga de estos oligómeros en el sistema nervioso central, pero sobre todo ya en lo que es la placa bien desarrollada, la imagenología pues amiloide propiamente dicha. El papel pues que tiene la imagenología en el desarrollo de drogas en enfermedad de Alzheimer es muy prominente. Prácticamente ya no se acepta en las investigaciones que se están haciendo con los medicamentos nuevos que la imagenología cerebral a todos los niveles no sea incluida en dichos estudios. Aquí algunos ejemplos que me voy a saltar rápidamente que podemos medir en enfermedad de Alzheimer. Aquí cuando la cognición aún está normal, biomarcadores tales como proteína beta amiloide en líquido cefalorraquídeo. Cuando la cognición aún está empezando a declinar, imagenología amiloide, cuando ya hay mild cognitive impairment, además de PET, utilizando fluorodeoxiglucosa, niveles de proteína tau, desfosforilada y fosforilada en líquido cefalorraquídeo, y cuando la demencia ya está establecida, mediciones de proteína beta amiloide de 42 aminoácidos. Son biomarcadores en cada uno, digamos, de los estadios preclínicos y clínicos de la enfermedad que miden diferentes aspectos de la neurobiología de la condición. Aquí de nuevo un ejemplo de cómo se están utilizando biomarcadores en el programa de desarrollo clínico de los inhibidores de la BACE. En cada uno de los puntos los inhibidores de la beta secretasa están utilizando en sus estudios diferentes biomarcadores, así que esto digamos es algo fantástico que nos ilusiona bastante pues en la neurofarmacología. El paso número 6 es que comprendamos el potencial para los cambios cerebrales, lo que llamamos neuroplasticidad, que comprendamos el concepto de neuroplasticidad, la capacidad de los cerebros de generar nuevas células, que comprendamos entonces el concepto de neurogénesis y el concepto de reserva cognitiva. Es otro paso importante en esta dirección. La neuroplasticidad la podríamos definir como la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar con la experiencia. Esa es neuroplasticidad, capacidad de cambiar las conexiones sinápticas con la experiencia. Y debemos aprender cómo maximizar los beneficios potenciales de la plasticidad
para de esa manera mejorar las funciones cognitivas. Aquí algo de neurogénesis. La tasa de neurogénesis y de sobrevivencia de las células progenitoras replicantes son fuertemente modificadas por intervenciones comportamentales, que sabemos, digamos, elevan la tasa de neurogénesis y la posibilidad de neuronas sobrevivientes. Una actividad física regular, con un ambiente rico en experiencias y aprendizaje continuo, parecen promover neurogénesis, neuroplasticidad, y en ese sentido hay plausibilidad biológica para pensar de que mantener nuestros cerebros activos, mantenernos siempre, aunque lleguemos a la etapa de jubilación, con nuestro cerebro activo, con ganas de aprender, podría ser una de las medidas. La reserva cognitiva pues describe la capacidad del cerebro adulto de mantener una función normal a la cara de presencia de enfermedades o de injuria, ¿sí? Esa es la reserva cognitiva, que puede ser estructural, con cerebros más grandes, más neuronas y más sinapsis, y reserva funcional, referida a una actividad de circuitos y de sinapsis más eficiente y por consiguiente una actividad de redes neuronales mucho más eficiente. Factores de riesgo que conocemos que pueden disminuir la reserva cognitiva, pues hay herencia, pero también la deprivación emocional y el abuso emocional disminuyen la reserva cognitiva. Otros factores de riesgo que disminuyen la reserva cognitiva son bien parecidos a los que mencionábamos anteriormente: hipertensión mal controlada, diabetes, síndrome metabólico, lipidemia, tabaquismo, obesidad, resistencia a la insulina. El paso 7 es comprender las direcciones que la investigación futura necesitan tomar para hacer que el envejecimiento cerebral saludable sea una realidad para todos. Ese es el paso número 7, que la demencia no es un evento, no es un accidente, sino que es el estadio final de una serie de procesos patofisiológicos. Comprender ese concepto y transmitírselo a la población nos parece que es muy, muy importante. El paso 8 es comprender el papel que el gobierno tiene también en promover el envejecimiento cerebral saludable. Esto no es una tarea solamente de la comunidad médica o de las sociedades médicas. El gobierno tiene mucho que hacer aquí, porque para demostrar un efecto clínicamente significativo de que el control óptimo de varios factores de riesgo vascular en un estudio prospectivo será muy retante con los recursos financieros y de infraestructura que en la actualidad tenemos. Por lo tanto, con los recursos tan limitados, tanto financieros como humanos, debemos proponer que el gobierno evite dar fondos para tales estudios y en vez de ello todos esos fondos lo dedique a que en el mundo real hagamos un control óptimo de los factores de riesgo vascular en el programa de cuidado primario universal. El paso 8 es comprender el papel que las compañías aseguradoras de salud deben tener en este proceso de promover el envejecimiento cerebral saludable. ¿Dónde están los planes médicos en esta ecuación? El paso 8 es comprender el papel de las instituciones académicas en promover el envejecimiento cerebral saludable, un cambio en cómo las instituciones académicas entrenan a sus médicos y evidentemente debemos en las escuelas de medicina tomar también acción en este sentido. Programas educativos son formas muy efectivas de alcanzar que más gente tenga este mensaje introyectado en sus cabezas de lo que es envejecer de manera saludable. Las comunidades deben aliarse, o más bien las instituciones académicas deben aliarse con comunidades para enviar permanentemente estos mensajes, ¿sí? Y sacar, digamos, de los claustros académicos a la gente y que promovamos todos estos mensajes en las comunidades. El paso 9 es comprender el papel que los médicos y otros miembros del cuidado de la salud deben tener en promover este envejecimiento cerebral saludable. Evidentemente todos tenemos un papel instrumental en ayudar pues a promover este mensaje de envejecimiento cerebral saludable que ya hemos hecho con otras patologías. Obviamente nos falta mucho camino por recorrer, pero ya hemos aprendido cosas de cómo promover, utilizando educadores en salud, etcétera, estos conceptos. El médico primario también, no solamente el neurólogo y el psiquiatra, sino toda la comunidad médica necesita comprender que las células cerebrales saludables y las conexiones cerebrales saludables, digamos, aunque tienen esta amenaza constante de la edad, de las vulnerabilidades genéticas, de los estresores ambientales, etcétera, es posible hacer resiliencia de esto
controlando una serie de factores pues ambientales. Y ya para terminar, debo resumir diciendo que para aliviar esta carga inmensa causada por la demencia, el retrasar el inicio de la demencia debe ser una prioridad en la práctica clínica y en la investigación pragmática. Segundo, que el envejecimiento cerebral saludable puede estar relacionado a tener una reserva cognitiva alta, y esto lo logramos desde las etapas tempranas, enseñar a los muchachos que el educarse y tener toda una infraestructura, digamos, cerebral educativa es una medida de protección, tener una actividad cerebral intensa, continuada. Obviamente contra la genética no podemos pelear, pero es hasta ahí. Y como estos genes son cambiados por otras condiciones de salud, ahí sí podemos intervenir, saber que aunque se tenga una carga genética, hay una epigenética que puede ser prevenida modificando estilos de vida, modificando variables psicosociales. Vivir en este medio lleno de miedo, de estrés, de poca ilusión por la vida, debe ser un factor de riesgo para demencia futura. Los avances en la ciencia biomédica que nos desvelen los mecanismos subyacentes de cómo es que nuestro cerebro envejece, y la proliferación de nuevos tratamientos que lentifiquen o reviertan estas enfermedades relacionadas al envejecimiento que producen declinar cognitivo son esenciales para el progreso de la ciencia del envejecimiento. Y a medida que nuestra comprensión de la miríada de formas en las cuales las fuerzas de la biología y los factores psicosociales trabajan juntos mejore, puede ser posible que el envejecimiento cerebral saludable sea una realidad pues para todos. Muchísimas gracias.